El conflicto entre Israel e Irán, arraigado en tensiones ideológicas, religiosas y geopolíticas, comenzó a intensificarse tras la Revolución Islámica iraní de 1979, que sustituyó a una monarquía pro-israelí liderada por el Shah de Persia, el cual fue cambiado por un régimen teocrático hostil a la existencia de Israel, una nación formada tras acabar la Segunda Guerra Mundial y la resolución de la ONU en 1948 sobre la creación de dos estados, uno árabe y otro judío en el territorio que en ese entonces se conocía como Palestina y que estaba bajo mandato británico. Bajo el ayatolá Jomeini desde 1979, Irán promovió la retórica anti-israelí y apoyó a grupos extremistas como Hezbollah y Hamas, lo que tensó aún más las relaciones. Israel, por su parte, usó a su inteligencia Mossad para desacreditar a Irán y matar militares y científicos iraníes. Para la década del 2000, las ambiciones nucleares de Irán, reveladas en el 2002 por grupos de la oposición, alarmaron a Israel, que consideraba a un Irán con armas nucleares como una amenaza existencial, pese a que es Israel el único estado que posee bombas atómicas en la región, violando el derecho internacional sin que la ONU ni el Consejo de Seguridad de la ONU hagan algo para frenar las ambiciones nucleares de Israel. En pocas palabras, para Estados Unidos, Israel es el único país que tiene el derecho de poseer armas nucleares a escondidas en Oriente Medio. ¿Doble moral? Pues no lo sé. Ya me lo dirán ustedes. El presunto ciberataque israelí con el gusano informático Stuxnet en el 2010 contra las instalaciones nucleares iraníes, el asesinato en el 2020 del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, conocido como el padre del programa nuclear iraní, un asesinato atribuido a Israel, así como múltiples asesinatos a científicos nucleares iraníes, a lo que se suman los ataques con misiles de Irán contra Israel en el 2024, en respuesta a los ataques aéreos israelíes contra objetivos iraníes en Siria, son algunos de los acontecimientos clave previos a esta última escalada que se ha puesto muy caliente. El conflicto entre ambas potencias regionales, marcado por operaciones encubiertas y guerras por poderes e influencias en Oriente Medio, se ha intensificado en lo que va de este 2025, alcanzando un punto crítico en los últimos días, desatando un reguero de muerte, destrucción y una tormenta en los mercados globales, lo que puede provocar un profundo caos económico que ya ha empezado con la subida del precio del petróleo. Los recientes ataques sin precedentes de Israel contra instalaciones nucleares iraníes y militares de alto rango han desencadenado una crisis geopolítica que se extiende mucho más allá de Oriente Medio. Estos ataques interrumpieron infraestructuras energéticas vitales, sacudieron los mercados financieros y avivaron temores de una guerra más amplia, donde los aliados de Israel como Estados Unidos y varios países europeos de peso pesado, con una doble moral e hipocresía que ya ni siquiera intentan ocultar, pueden entrar al ruedo para ponerse a favor de Israel y en contra de Irán, que es el país atacado. Los efectos fueron inmediatos, los precios del petróleo se dispararon, las cadenas de suministro se tambalean y las rutas marítimas esenciales enfrentan crecientes amenazas de cierre. Las consecuencias de esta escalada podrían proyectar una sombra prolongada, con impactos económicos que probablemente persisten durante meses, si no mucho más. De ahí el interés global de que Israel e Irán lleguen a un acuerdo lo más rápido posible. Soy Gabriel Bulgakov y hoy otra vez toca hablar de las consecuencias de una guerra, en este caso en Oriente Medio, luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sin mediar escalada alguna, decidiera atacar Irán, matando de paso a líderes militares y científicos nucleares, incluso mediante coches bomba, según reportes de prensa. Y todo esto mientras Estados Unidos mantenía negociaciones con las autoridades iraníes en Omán sobre su programa nuclear pacífico. En este video les explicaremos con datos de impacto las diferentes consecuencias económicas y las previsiones que manejan los expertos. Pero les adelanto que en caso de una guerra prolongada, nuestra querida América Latina resultará perjudicada. Les recomiendo hoy más que nunca que vean el video hasta el final, lo compartan masivamente y nos dejen sus comentarios. No parpadeen para que no pierdan detalle. Sin más introducción, empecemos.
En las horas previas al amanecer del 13 de junio de este 2025, el Medio Oriente estalló, sacudiendo los cimientos de la economía global. Israel lanzó una campaña aérea a gran escala bautizada Operación León Ascendente contra instalaciones nucleares y militares de Irán, matando altos oficiales científicos nucleares y numerosos civiles, mujeres y niños incluidos. Y todo esto sin ninguna aparente provocación por parte de Irán. Los contraataques con misiles de Irán llegaron la noche siguiente con su Operación Promesa Verdadera 3 contra bases israelíes y numerosas edificaciones civiles, lo que avivó temores de un conflicto más amplio. Este es un tema en desarrollo, pero sus consecuencias no se han hecho esperar. En un mundo lidiando con un crecimiento frágil e inflación persistente, el enfrentamiento entre Israel e Irán no es solo un brote regional, es un terremoto económico global. La operación descrita como el mayor ataque de Israel contra Irán desde la guerra Irán-Irak en la década de 1980 aprovechó el debilitamiento de los aliados regionales iraníes como Hezbollah y Hamas y la caída del régimen de Bashar Assad en Siria. Irán respondió varias horas más tarde al ataque israelí con misiles balísticos dirigidos a bases militares israelíes y su capital, Tel Aviv. La tan cacareada cúpula de hierro, el sistema de defensa aéreo israelí, se vio colapsado y hay muchos videos que evidencian su poca eficacia ante un ataque masivo. Los ataques de Israel no fueron un simple golpe, sino un intento audaz de paralizar las capacidades nucleares y militares de Irán. La respuesta de Irán, aunque menos efectiva, señaló su determinación, avivando temores de un conflicto prolongado. Los inversionistas, ya nerviosos por guerras comerciales e inflación, vieron una nueva amenaza, una guerra en Oriente Medio, que podría asfixiar los suministros energéticos y descarrilar la recuperación global. Además, el hecho de que Israel e Irán sigan creyendo que están jugando un partido de tenis con misilazos de ida y vuelta, aviva aún más los temores, cuando en las primeras horas parecía que Irán corría como pollo sin cabeza, sin capacidad de respuesta. Pero ahí estamos siendo testigos de las respuestas de la República Islámica. Los misiles hipersónicos iraníes, que han causado gran destrucción en las ciudades de Tel Aviv y Haifa, mostraron al mundo que Irán no es Siria o el Líbano, desmoralizando a los que pensaban que en Teherán solo responden con gritos, quejas en las redes sociales y piedras. El impacto económico de este intercambio de misilazos fue inmediato. Los mercados bursátiles se desplomaron impulsados por temores de escalada. Las acciones europeas tocaron su nivel más bajo en 3 semanas. Los precios del crudo Brent subieron un 6% a $75 por barril, con analistas advirtiendo un posible aumento a $80-90 por barril si las tensiones persisten. A diferencia del cruce de misilazos limitados de abril del 2024, la escala de este choque dirigido a infraestructura crítica, incluido el yacimiento de gas South Pars, el mayor depósito de gas natural del mundo compartido entre Irán y Qatar, marca el primer ataque directo israelí contra el sector energético iraní, lo que eleva los temores de interrupciones de crudo, especialmente en el estrecho de Hormuz, un cuello de botella para el 20% del petróleo mundial que afecta directamente al continente europeo. Aunque el ministro de Exteriores iraquí manifestó que el petróleo podría dispararse a $300 por barril, los analistas de Goldman Sachs sugieren que el crudo Brent podría alcanzar máximos ligeramente superiores a los $90 antes de caer potencialmente alrededor de $60 para el 2026, a medida que se recupera el suministro iraní. Sin embargo, la trayectoria de los precios del petróleo sigue dependiendo en gran medida del alcance de las represalias de Irán y de la posibilidad de una mayor participación regional. Turquía, otro enemigo declarado de Israel y curiosamente miembro de la OTAN, puede verse tentado a lanzar amenazas, mientras Estados Unidos espera la mínima amenaza para responder a Irán con toda su furia. Como ven, el asunto se calienta a fuego lento y cualquier cosa puede pasar. Sepan que Irán representa cerca del 2% del suministro mundial de petróleo, principalmente exportado a China, pero su control sobre el estrecho de Hormuz amplifica su influencia en el transporte global de hidrocarburos.
La seria consideración por parte de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, un punto crítico a través del cual fluyen aproximadamente el 20% del petróleo y el 21% de los carburantes derivados del petróleo del mundo, representaría una escalada dramática con implicaciones globales. Expertos en seguridad marítima advierten que un conflicto armado declarado con toda seguridad cerraría el estrecho de Hormuz, al menos por un tiempo, e impulsaría el alza de los precios del petróleo y con ello subirían los precios de todo. En el tema del petróleo, dos escenarios se perfilan. En un conflicto limitado, la OPEP Plus, liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, podrían hacer uso de sus reservas petroleras para estabilizar los mercados, pero una guerra más amplia, como ataques israelíes a los campos petroleros de Irán, como los que ya se están produciendo, podría no darle tiempo a los mayores exportadores de petróleo a aumentar la producción de manera inmediata, alimentando la inflación global. El The New York Times señaló que tal escenario podría reducir el crecimiento económico global al 1,7%, un nivel de crecimiento bajo no visto desde 1982. Para Europa, que quiere decir no a la energía rusa, así como a los mercados emergentes de hidrocarburos como el de Pakistán, las consecuencias son existenciales. Incluso Estados Unidos, con amplias reservas de crudo, enfrenta precios más altos en las gasolineras, y ya sabemos cómo los estadounidenses se calientan cuando le suben el precio a la gasolina, sino que se lo pregunten al abuelo Biden. Este aumento de precio del crudo y sus derivados podría dar el traste con las aspiraciones de Donald Trump de frenar la inflación y lograr una bajada de tipos de interés. Y es que, estimados amigos, la fragilidad del mercado petrolero proviene de la volatilidad regional en Oriente Medio. El apoyo de Irán a los rebeldes hutíes en Yemen, que han interrumpido el transporte en el Mar Rojo desde el 2023, eleva temores de ataques más amplios a rutas marítimas clave. Si los ataques entre Irán e Israel escalan, la economía global podría enfrentar un choque de suministros sin precedentes en décadas, convirtiendo las gasolineras en campos de batalla para los presupuestos familiares, y ya ni hablar de las empresas e industrias que dependen de los fletes de camiones. También existen temores de un conflicto más amplio que involucre a los estados del Golfo, los vecinos de Irán, que podría estrangular los envíos de petróleo y gas cruciales para petroquímicas, plásticos y fertilizantes. En resumen, las empresas enfrentan costos crecientes si el precio del crudo empieza a subir como la espuma. Analistas de mercado destacan desafíos operativos significativos en Medio Oriente, con la manufactura en riesgo de detenerse si el conflicto se extiende a Líbano o Siria. El sector de alta tecnología de Israel enfrenta tensiones, proyectando un crecimiento en el 2025 de solo el 1% debido a los altos costos de seguridad. Por otro lado, tanto Israel como Irán han cerrado sus espacios aéreos junto con Irak y Jordania, lo que ha obligado a las aerolíneas a cancelar vuelos, haciendo que el sector turístico, muy importante para Israel y Palestina, se vea afectado. Si algunos dudan que la guerra mueve dinero, sepan que los contratistas de defensa se han encontrado entre los principales beneficiarios de la escalada de tensiones, con importantes empresas experimentando importantes subidas en el precio de sus acciones. Las estadounidenses Lockheed Martin, Northrop Grumman y otras empresas de defensa vieron sus acciones subir aproximadamente un 10%, casi más que el petróleo, ya que los inversores anticipan un aumento del gasto mundial en defensa. Los contratistas de defensa europeos como Rheinmetall y BAE Systems no se han quedado atrás y también ganaron entre un 2 y un 3% más. Nada nuevo, ese es el negocio de los mercaderes de la muerte. Los precios del oro se dispararon a su nivel más alto en más de un mes, con el oro al contado subiendo a $3.428 por onza. Este repunte refleja una mayor incertidumbre sobre la duración del conflicto y su potencial escalada. De ahí que Goldman Sachs reitere su pronóstico de que los precios del oro llegarán a $3.700 por onza para finales de este 2025. Las empresas de transporte marítimo han respondido al aumento de los riesgos operativos implementando aumentos generales de tarifas.
Los informes sugieren que a partir de junio del 2025 podrían registrarse aumentos adicionales de tarifas de $3.000 a $3.500 por contenedor, dependiendo de las rutas de envío y los requisitos de urgencia. Estos aumentos impactarán principalmente sobre los sectores automotriz, electrónico y de bienes de consumo importados, que obviamente terminaremos pagando los consumidores finales como ustedes o como yo. Estados Unidos, el autoproclamado policía del mundo, enfrenta un dilema: intensificar las sanciones contra Irán, que es el país atacado, o arriesgarse a ser arrastrado al conflicto, que es lo que en el fondo Israel anhela. La ayuda de Estados Unidos para defender los cielos de Israel contra misiles iraníes es un desafío clave, ya que los ataques de Israel han trastocado la diplomacia estadounidense justo cuando las negociaciones nucleares con Irán y un posible entendimiento se veía en el horizonte. La ira regional por el apoyo de Estados Unidos a Israel podría dar cabida a Rusia y China para desafiar la influencia occidental en Oriente Medio, reconfigurando alianzas en la zona. Mientras Arabia Saudita, Turquía y Qatar se han posicionado del lado de Teherán, al menos de boca para afuera, Trump presiona para evitar que Irán pueda enriquecer uranio, al tiempo que respalda a Israel, quien, dicho sea de paso, ha empezado una campaña para cambiar el régimen en Irán, donde la supervivencia del régimen actual es primordial. En Israel, las convocatorias de reservistas militares tensionan las economías locales, mientras que los ciudadanos de Irán, golpeados por sanciones, enfrentan mayores dificultades. Países importadores de petróleo como México y Perú enfrentan alzas en los precios de combustibles como la gasolina y el gas licuado, lo que presiona la inflación y encarece el transporte y la canasta básica. Brasil, por su parte, enfrenta aumentos en el costo de fertilizantes, algunos de los cuales se importan desde Irán, afectando su sector agrícola. En México, donde el 60% de la gasolina es importada, un aumento del 20% en el precio del crudo podría traducirse en un alza del 10 al 15% en los precios al consumidor. En México, la inflación, que rondaba el 5% en el 2024, podría subir a 7-8% con un petróleo a $130, y esto afectaría especialmente a las clases media y baja. Brasil, como productor de petróleo, podría mitigar algunos efectos, pero el aumento en los costos de fertilizantes y transporte elevaría los precios de los alimentos, empujando la inflación por encima del 4 o 5%. Argentina, con una inflación ya alta, un shock petrolero podría añadir 5 o 10 puntos porcentuales a su elevada inflación, agravando la inestabilidad económica y social. Chile y Perú, ambos países dependientes de importaciones energéticas, verían alzas en los costos de transporte y minería, con un impacto inflacionario de 2-3 puntos porcentuales. En resumen, para las personas comunes y corrientes como ustedes y este servidor, el impacto se traduce en combustible más caro, alimentos y bienes más costosos e inseguridad laboral. Las pequeñas empresas de Oriente Medio enfrentan el colapso al encontrarse en el epicentro de esta escalada bélica. Desgraciadamente, el líder israelí Benjamin Netanyahu ha decidido pasarse por el arco del triunfo la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y ha preparado un escenario muy peligroso para el mundo entero. Seguiremos atentos a lo que ocurra en esta zona, por eso me gustaría leer sus opiniones en la caja de comentarios de a quién ustedes apoyan y por qué, y cuál podría ser la solución. No olviden escribir siempre desde la razón y el respeto, sin odio, porque al final los que más sufren son los civiles y la mayoría no siempre apoya las decisiones de sus gobernantes y por lo tanto no son los principales culpables, sino los principales perjudicados. Un abrazo de paz y esperanza a todos, y todo nuestro cariño y respaldo a los que sufren en todo Oriente Medio. Hasta la próxima. Me gustaría comentarles una curiosidad que para nosotros no ha pasado desapercibida. El nombre de la operación lanzada por Israel, Operación León Ascendente. Por si no lo saben, la bandera de Irán antes de la Revolución Islámica de 1979 lucía un león con una espada y una corona. Israel mantenía muy buenas relaciones con el Shah de Persia en ese entonces, la marioneta de Occidente en la zona. Ahora lo que pretende Israel con esta nueva operación es un cambio de régimen, acabar con los ayatolás para que vuelva la monarquía persa al país, encabezada por Reza Pahlavi, el hijo heredero del último Shah, quien junto a los opositores instan a dar el golpe definitivo a los ayatolás
y no se ruborizan al aplaudir o apoyar por redes sociales y la televisión los ataques de Israel contra su propio pueblo, lo que indica que las ansias de poder no tienen ni ética ni vergüenza. Sin embargo, todo parece indicar que este intento de cambio de régimen no lo compran mucho dentro de Irán, donde recuerdan cómo se las gastaba el Shah Mohammad Reza Pahlavi y sobre todo la denostada policía secreta de la corona, la temible Savak, que hizo de las suyas antes de la revolución islámica. A muchos, por supuesto, les gustaría ver un Irán más libre, pero hablamos de Oriente Medio, una región donde las ideas democráticas occidentales no tienen mucha cabida. Esa es la realidad y eso hay que respetar. No pequemos de doble moral como Estados Unidos, que recrimina y sanciona al régimen iraní mientras respeta y apoya a la monarquía saudita, capaz de matar disidentes y disolverlos en ácido para hacer desaparecer hasta sus almas. Bueno, estimados amigos, con estos datitos ya tienen para reflexionar. Un abrazo virtual y hasta la próxima.